largamos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Empezamos con la clase este 22 de septiembre. Espero que hayan pasado muy lindo el Día del Estudiante ayer, que hayan podido disfrutar al menos del asueto que tuvimos. Vamos a estar trabajando junto con Ana en el día de hoy y lo que vamos a hacer es, la modalidad de trabajo va a ser que yo les hago un encuadre general avanzando un poco más sobre lo que trabajaron la semana pasada con Osvaldo, con el titular, y vamos a, calculo que será eso más o menos una media hora, y después lo que vamos a proponerles es que ustedes operen de la manera por ahí que les parezca más pertinente. Les damos aproximadamente unos 30 o 35 minutos para empezar a discutir algunas cuestiones de este segundo trabajo práctico y que luego ustedes retornen aquí al canal, ¿no es cierto?, de YouTube, al Meet, al Meet, para poder comentarnos qué dificultades tuvieron, qué cosas pudieron arribar como acuerdos y demás. El PowerPoint que voy a pasar hoy ya está subido a la plataforma. Lo van a encontrar en la actividad 2, ¿no es cierto? Materiales de apoyo, el último que dice teorías implícitas, enseñanza y aprendizaje del arte, ese es el link del material que les voy a pasar hoy. Y en la parte de consigna está la consigna del trabajo práctico de hoy que dice TP, cuadro, teorías implícitas, disciplinar. ¿Está? Les habíamos pedido que en la medida de lo posible para hoy ustedes hayan leído los dos textos de Pozo y especialmente el de Pozo y Torrado. ¿Está? ¿Estamos bien con la información? ¿Necesitan que repita algo? Sí, todo bien. ¿Todo bien? ¿Me olvido de algo, Anita? Bárbaro. ¿Vamos bien? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a hacer esa especie de recuerdo de lo que estuvieron ustedes trabajando con Osvaldo, que como yo ya les dije, este material ustedes ya lo tienen subido a la plataforma por si ya se lo quieren descargar. ¿Sí? Me ha quedado muy bonitamente diseñado, pero bueno, lo que importa es lo que dice, no lo bonito que se ve. Entonces, bueno, vamos a recordar la naturaleza de las representaciones implícitas. Las representaciones tienen que ver, se denominan como tal, porque tienen que ver con creencias, con ciertas costumbres, con ciertas formas de actuar, ¿no es cierto?, en las cuales nos relacionamos con el mundo, ¿no? Y en general estas representaciones operan tanto en la vida cotidiana como en nuestra actividad académica profesional, ¿no es cierto? No son particularmente de una. Siempre se dice que las representaciones implícitas tienen que ver con un saber hacer, no con la acción inmediata. A veces no quiere decir que no sea una acción reflexiva, sino que actuamos en función de la información que tenemos e inmediatamente actuamos con esa información, ¿no es cierto? No nos ponemos a hacer deducciones, cálculos de pensamiento ni nada así por el estilo, ¿no? Entonces, desde ese lugar estamos pensando en representaciones. Se transforman estas representaciones en teorías cuando cuentan con ciertas condiciones, según Meltzoff y Gapnik, ¿no?, que dicen que se transforman cuando tienen abstracción, coherencia, causalidad y tienen compromiso ontológico. Este compromiso tiene que ver con lo epistemológico, cuando se construye como una teoría y con ciertas formas, con ciertos principios, con ciertos rasgos que se los puede describir con claridad y diferenciar de otros. Entonces vamos a estar ahí siempre entre las representaciones y teorías. Aquello que Pozo le va a llamar teoría son algunas cuestiones que ya se encuentran configuradas como tal y que a veces podemos llegar a encontrar en nuestras disciplinas. Entonces, estas creencias y pensamientos, les decía, son las que nos permiten estar operando en estas cuestiones, ¿no? Nos movemos entre lo implícito y lo que aprendemos como explícito. ¿Qué es lo explícito? Lo que hemos estudiado desde un libro, lo que hemos cursado, lo que hemos aprobado por mesas de exámenes, ¿no? Todo lo que tiene cierto grado de formalización. Las teorías implícitas en realidad pasan a ser teorías, como decíamos, cuando cumplen, ¿no es cierto?, con ciertas y forman parte de un cuerpo, cuando se logran unir, establecer, secuenciar, formalizar, ¿no?
Esto lo vamos a ver un poquito más detenidamente después. Entonces, ¿qué pasa con la teoría explícita? ¿Por qué se constituye como tal? Porque constituye un saber específico disciplinar, o sea, tiene un recorte de campo, ¿no es cierto?, para poder decidir cuál es su objeto de estudio, cuáles son las formas de abordarlo, ¿no es cierto?, que generalmente después de la pedagogía lo vamos a llamar estrategias didácticas o estrategias de enseñanza, y por último suelen tener formas de valoración o de evaluación, en donde podemos decir desde qué enfoque vamos a pensar la evaluación, con qué criterios vamos a evaluar, con qué instrumentos o dispositivos vamos a recolectar la información que nos permita decir que un estudiante acreditó o no acreditó, ¿no es cierto? Estos aspectos fueron definidos en el año 92, hace ya, ¿cuánto? 30 años, por Eleanor Stabley, ¿no es cierto? Y es algo que hoy en día se sostiene. Eleanor Stabley escribió, si bien era para la música, fue válido para todas las disciplinas artísticas, un texto muy importante que se llamó Fundamentos Filosóficos de la Educación Artística, ¿no? Entonces estos tres aspectos son los que definirían un campo, ¿no?, como tal, para poder decidir qué es un saber específico. Entonces, frente a eso que es la teoría explícita, ¿qué pasa con las implícitas? Decíamos que, ustedes se acuerdan que seguramente el encuentro pasado Osvaldo le dijo que las teorías implícitas, estas representaciones, son las que nos actúan, ¿no? A veces no es que tomamos una decisión firme, sino que actuamos de manera automática, a veces no controlada, ¿no es cierto? Y es una respuesta inmediata, ¿no? No quiere decir que no haya saberes previos allí, ya los tenemos incorporados, pero no los tenemos de alguna manera razonados como para poder explicarlos en un contexto tal vez explícito. Entonces, para que estas representaciones se transforman en teorías y luego nos permitan incluirlas en nuestras prácticas de aprendizaje y enseñanza, naturalizarlas, ¿no es cierto?, pero ya de una manera teórico-práctica, hace falta poder explicitarlas, es decir, verbalizarlas, darle un contenido, ¿no es cierto?, integrarlas jerárquicamente unas con otras, poder reescribirlas y que justamente formen parte de algún sistema de conocimiento, de alguna teoría de la educación de las que conocemos, ¿no? Ya sea de la escuela nueva, o de la pedagogía crítica, etcétera. ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo? No las veo, así que dígame sí, no, más o menos. Sí, va bien. ¿Vamos bien? Bueno, muchas gracias. Si no, no tengan ningún problema en preguntar. Bueno, entonces, la dividí en dos partes, no es que se deslarga cada una, pero digamos, algunas cosas las voy a pasar más rápido. Una va a ser las teorías implícitas con relación al aprendizaje y la segunda parte las teorías implícitas con relación a la enseñanza. ¿Por qué? ¿Qué pasa con las teorías implícitas? Todo lo que estudiamos tiene que ver con estos mambos que tenemos los docentes, que pensamos que los alumnos aprenden porque nosotros solamente abrimos la boca, ¿no es cierto? Y pensamos que por el solo hecho de tener la intención de enseñar, el otro aprende. Para que aprenda tienen que suceder ciertas cosas, ¿no? El estudiante tiene que hacer ciertas actividades o tareas para poder incorporar ese conocimiento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En el texto que ustedes tenían que leer de Pozo, y que era el capítulo 8, Depósito Ahorrado, Pozo señala que hay tres aspectos que definen estas teorías configuradas como tal, ¿no? Entonces, pudo explicarlas, ¿no es cierto?, y describirlas como teorías porque define estas cuestiones. Primero, ¿cuáles son los resultados? ¿Qué es lo que se aprende? O sea, ya sea que esté en nuestra fantasía o en nuestra realidad, esto de alguna manera se trata de identificar. Los procesos mediante los cuales se aprende y qué condiciones, ¿no es cierto?, contextuales o del mismo proceso forman parte para poder explicitar la tarea de enseñanza y aprendizaje. Entonces, lo que hice acá fue, de alguna manera, sintetizar lo que dice Pozo de las teorías, ¿no? No las voy a leer esto, se lo dejo para que ustedes lo revisen, que les sirva como insumo para estudiar. Pero a ver, la teoría directa siempre se considera una teoría de una epistemología ingenua, porque supone que, esto que les decía hoy,
Por el solo hecho de enseñar, se supone que el estudiante va a poder darme sus evidencias de aprendizaje, o lo que no me puede mostrar se relaciona con lo que yo le enseñé, y a veces no es así. Hay un cachito que está tratando de entrar alguien, y ahí estamos. Muy bien. Hola Laura, bienvenida. Estamos grabando la clase, así que después cualquier cosa te enterás desde la plataforma como empezamos, ¿no? Entonces, bueno, sigo desde acá. Entonces, ¿qué pasa? Esta idea se pretende que sea el resultado, es casi como si fuera un resultado mágico que el estudiante puede explicar algo que yo ya traté de enseñarle, ¿no? Entonces, esos logros a veces pueden parecer, ¿no es cierto?, recortes inconexos de saberes o de un aprendizaje a veces memorístico. A veces la teoría directa se la suele relacionar con una teoría de la educación que es la teoría tradicional, pero no siempre tiene que ver con eso, ¿no? A veces también se puede llegar a relacionar la teoría directa con una teoría de tipo también tecnicista, ¿no? Tecnocrática. Así que, a ver, después tiene la teoría interpretativa, que si bien tiene muchos elementos de la teoría directa, supone que el estudiante se involucra allí, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Está muy sometida al descubrimiento del estudiante, a sus procesos de trabajo, pero esto no quiere decir que el docente vaya chequeando y acompañándolo, ¿no? No es ni siquiera un facilitador. Es como que el docente presenta los materiales, deja que el estudiante descubra, ¿no es cierto?, yo experimente, pero después, digamos, no hay un análisis de lo producido, no hay una cuestión ontológica o epistemológica que implica poder explicar lo que se ha realizado. Pero, sin embargo, es interpretativa porque se pretende que el estudiante pueda dar cuenta de su propia comprensión de los procesos de trabajo. La teoría constructiva, ahí sí, supone un trabajo donde el estudiante es un agente transformador, teóricamente, y realmente puede explicar sus propios procesos de trabajo, incorporarlos a nuevos. Hay una cuestión de contextos que es muy clara, que facilita o eventualmente dificulta el desarrollo de su actividad de aprendizaje. Pero bueno, aquí sí hay un acompañamiento por parte del docente en eso, porque la construcción implica un intercambio aquí también, ¿no? Hay una teoría más que la teoría posmoderna, que la menciona Pozo, pero en general no tiene una derivación directa en el campo de la educación, así que en general él no la suele abordar. Así que vamos a ver solamente estas tres: la directa, la interpretativa y la constructiva. Entonces, vamos a la segunda parte, ¿no? Esto tiene que ver, lo que vimos antes, con lo que se supone que cómo participa el estudiante, qué es lo que debería aprender y tal. Tiene que ver con el docente, obvio, pero ahora sí empieza acá el tema que sería el subtítulo, informar los mambos que tenemos los docentes cuando pensamos que los alumnos aprenden, ¿no? Entonces, esas teorías tienen que ver con las teorías implícitas de los propios profesores. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estuvimos viendo esto recién, ¿no? Que presenta en marco general, teniendo en cuenta las acciones, procesos y resultados, como decíamos hoy. Se supone que la directa es un reflejo de la realidad, por ver que algo es verdadero o falso, el aprendizaje se da por exposición de contenido, la interpretativa por un esfuerzo deliberado y descubrimiento del estudiante. Hay una transición entre teorías y la práctica concreta, y la constructiva hay una interrelación entre docente y estudiante como más clara para construir en base a la realidad y poder contrastarla. Y ese aprendizaje da cuenta de esos procesos mentales de los cuales se puede eventualmente consolidar las evidencias de aprendizaje. Ahora bien, avanzamos un poquitito más. Pozo, junto con otros autores, que no voy a mencionar todos, hizo otros estudios con relación a eso y estuvo trabajando mucho con docentes, formadores de otros docentes, es decir, en los profesorados,
y en aquellos profesorados de psicología de la educación, ¿no es cierto? Para pensar, bueno, cómo se construye ese pensamiento docente, ¿no? Con los a priori sobre las ideas de la enseñanza y del aprendizaje, ¿no? Que van a construir estas teorías. Entonces, puso estos temas a consideración e hizo estas preguntas para que ellos puedan reflexionar sobre ellas. Entonces, primero, la primera pregunta que tiene que ver con disciplina y aprendizaje era: ¿cuáles son los requisitos necesarios para aprender las 3 cosas más importantes en tu disciplina, ¿no? Entonces los puso ahí en el brete, primero, en poder dar cuenta de realmente cuál es su objeto de estudio, y al definir el objeto de estudio que decíamos hoy de una teoría explícita, puedes decir, poder explicitar ese conocimiento que a veces dicen. Porque te pueden decir, bueno, para mí lo más importante es la práctica o la integración, pero bueno, ¿cómo se construye eso dentro del conjunto de las de los saberes de la disciplina, ¿no? ¿Qué lugar ocupa? Bueno, ¿cuáles son esos requisitos de aprendizaje que pueden interferir en la enseñanza, favoreciéndola o dificultándola, ¿no? ¿Cómo se organiza esa enseñanza? ¿Qué actividades se realizan? ¿Cuáles son las actividades, digamos, que dan cuenta de lo más específico de ese saber? ¿Qué pasa con la motivación, con las dificultades de los estudiantes? Si esos estudiantes poseen esos requisitos, y cuando no los poseen, ¿qué se hace? ¿No es cierto? Entonces, vamos al primer caso. No voy a describir todo, ¿no? Porque si no, no terminamos más. Cuando les preguntan esto de los requisitos necesarios o las 3 cosas más importantes de la disciplina, los docentes analizaron, según aportes de Stenberg, estas cuestiones, ¿no? Los requisitos son poder dar definiciones, ¿no? Bueno, estos fueron para psicólogos, por ejemplo, ¿no? Entonces daban, para el aprendizaje tienen que dar cuenta de tal cosa, para el conocimiento, qué conocimientos tienen que dar cuenta, para la metacognición, todo aquello que es reflexión sobre lo actuado o reflexión de los conceptos, bueno, que tienen que poder hacer. Tipos de pensamiento, o sea, procesos cognitivos implicados. ¿Qué pasa con la motivación? ¿Existe o no existe? ¿Está presente? ¿La viabiliza el docente? Las otras preguntas, las que van del 2 al 5, tienen que ver, bueno, justamente con los procesos de los trabajos, ¿no? Que lo van a ver después en este cuadrito ustedes, cada una de las preguntas, y el análisis según Pozo, ¿no es cierto? Por ejemplo, el caso de presencia o ausencia de requisitos que interfieran en la enseñanza, ¿qué pasa en la teoría directa? ¿Qué pasa en la teoría interpretativa? ¿Qué pasa en la teoría constructiva, ¿no? Entonces, esto nada más que algo como para empezar a pensarlo, ¿no? En la página 188 del texto de Pozo y Torrado, ustedes van a encontrar estos ítems. No puse el de mejora de enseñanza porque estaríamos empezando a pensar en la formación docente per se, cuando en realidad nosotros tenemos que hablar de la construcción de los saberes disciplinares de ustedes, ¿sí? Entonces, tomamos 4 indicadores o analizadores, que yo esto lo que hice fue copiarlo y pegarlo del texto de Pozo, como para que les sirva de ayuda de una manera sintética. Entonces, van a ver ahí los conocimientos previos desde cada una de las 3 teorías, muy sintetizado, muy apretado, desde luego. Después ustedes pueden leer en el texto cada uno de los ejemplos que da de cada una de las teorías, ¿no? La motivación en cada una de ellas, la organización de la enseñanza y las 3 estrategias didácticas. Entonces, vamos a tener que ponernos manos a la obra ahora para poder trabajar sobre este material. Entonces, a ver, primero díganme si más o menos este pantallazo rápido se entendió. Después ustedes lo van a tener que revisar con los textos y demás. Pero básicamente, en principio, ¿se entendió esto? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, o sea, esto se va a entender más en la medida que ustedes hayan leído a Pozo, tanto el texto solo como el de
Pozo y Torrado. Yo lo que hice ahí fue sintetizar algunas cuestiones que puedan resultar operativas para la resolución también del trabajo, para poder orientarlos un poquito más. Ustedes vieron que en el capítulo 8, Pozo lo que hace es relatar, ¿no es cierto?, una secuencia de diálogo, que eso se le llama el protocolo de la clase, ¿no es cierto?, de intercambios. No nos pone toda la clase, es un segmento, y a partir de eso, él analiza las características de aquella información que surge de ese diálogo. Entonces lo que dice que en realidad todos los profesores que fueron entrevistados tienen rasgos de las tres teorías, pero lo que hizo fue él elegir aquellos ejemplos donde por ahí había más predominio de una sobre otra. Por eso ustedes van a ver que cuando lean esos ejemplos van a ver que les pone porcentajes de una teoría u otra, y por qué les pareció que ese profesor o profesora podía dar cuenta de la directa o la interpretativa, etcétera. Entonces, luego de la descripción de la clase con los diálogos, ustedes van a tener, qué sé yo, los rasgos, que si está ubicado dentro de la teoría directa, los rasgos de esa teoría y qué sería la teoría directa en esa enseñanza, ¿no? Entonces ustedes van a tener esos 4 ítems, no sé, esos 4 analizadores descriptos en ese ejemplo de clase puntualmente en el protocolo. ¿Se va entendiendo? Sí. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, entonces, eso lo van a encontrar en cada uno de los trabajos. Entonces, en la lectura. Entonces, yo no les voy a andar preguntando si pudieron leer o no, bueno, es un tema de cada uno. Por ahí también subí los textos hace muy poquito, por ahí no tuvieron tiempo de mirarlos mucho, pero bueno, la idea es que hoy, con esta información que les damos, ¿no es cierto?, que es la del Power, que si lo quieren descargar, más el texto de Pozo, el capítulo 8, más la consigna puntual que ahora les voy a mostrar, puedan empezar ustedes a trabajar en lo que es la consigna de trabajo que la empezamos a trabajar hoy. Aclaro que no lo tienen que terminar esto hoy, de ninguna manera. La idea es que en el día de hoy lo que tienen que poder hacer es empezar a discutir este punto 1 que ahora les voy a mostrar. Me dicen después si vamos bien. Entonces el trabajo va a ser grupal nuevamente. La fecha de entrega la pusimos muy postergada para el 7 de octubre, ¿no? Creo que cae un viernes, no me acuerdo qué fecha cae bien. A ver, ya les digo, cae un viernes. Es en 2 semanas más o menos. Entonces, ¿por qué? Porque este material ustedes lo van a poder completar con textos que van a trabajar en la clase que viene ustedes de manera presencial, me parece, si es posible, con Ana solamente. Yo no voy a intervenir en esa clase. Entonces, ¿qué esperamos que hagan hoy? Les voy a leer toda la consigna del trabajo, pero hoy solo esperamos que ustedes puedan avanzar con el primer punto, así que no se pongan con que esto lo tienen que terminar ahora, lo tienen que entregar ahora, que tienen que hacer el cuadro ahora. No. Empezamos la discusión. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? En los mismos grupos que tenían o conformando otros, siempre por disciplina en común, tienen que hablar y tomar nota de distintas experiencias de clase que hayan tenido, no solamente, les pongo, en su formación artística, no solamente en la UNA, sino también por otros espacios donde hayan recorrido, ¿no? Entonces, siempre va a tener que ser disciplinar. Hoy un estudiante me preguntó si podía ser de otra materia que no fuera arte, y yo dije que no, estamos analizando las teorías implícitas en el arte, ¿no? Entonces, ustedes van a tomar nota de aquellas características que pasaba aquello con las actividades de clase, con las consignas, con la organización, si había estrategias didácticas, cómo se evaluaba, ¿no? Cuáles eran las formas dialogales que intervenían, ¿no es cierto?, la comunicación. ¿Qué pasaba si había motivación o un trabajo de preparación e incentivación en la clase, ¿no? Entonces todo eso
que ustedes discutan va a ser el insumo del primer punto acá, que dice descripción de una clase. Voy a aclarar algo, que ya lo dije antes. En general puede ser que ustedes se encuentren en una clase, hay elementos de más de una teoría. Pero ¿qué pasa? La idea es que ustedes releven y puedan hacer, ¿no es cierto?, ese relevamiento en el cual ustedes puedan decir, bueno, hay más elementos de teoría interpretativa en esta clase. Entonces, bueno, lo ubican dentro de lo interpretativo, sabiendo o incluyendo elementos que ustedes creen que es de otra teoría, ¿no? Aclarando esto. Y si ustedes no vivenciaron alguna clase así por el estilo, que lo que pueden hacer es crearla también, y pensar algún tipo de experiencia en su disciplina que pueda contener elementos de alguna teoría que no hayan pensado, ¿no? Ya sea a través del deseo, de la expectativa o de lo que no desearía que fuese, ¿no? Porque por ahí no encuentran, acá me quedó sí, por ahí no encuentran algo, qué sé yo, de la directa o de la constructiva, qué sé yo. Entonces por ahí... Y perdón, Carmen, sí, también en el caso de los que están dando clase o han dado clase, pensar en sus propias clases dadas, tal cual, en también. su rol Exactamente, de también docente. es importante esto. Muy bien, Anita, esto que dijiste, está perfecto. Entonces, a ver, la idea de hoy es, digamos, el punto 1, prepararse para tener el insumo de la descripción de una clase. Obviamente, mientras ustedes describen la clase, es muy probable que ustedes puedan empezar a analizar el punto 2, que tengan que ver con rasgos de la enseñanza directa, la interpretativa o la constructiva, ¿no? Que eso ustedes lo tienen en ese apartado que yo les decía de Pozo, a ver si lo tengo acá a mano, a Pozo y Torrado, acá. Ay, lo cerré, qué tontuela. No, lo cerré. Bueno, no importa. Sí, es página 188. Sí, te había dicho la página 188, gracias, tenés razón. Entonces ahí ustedes van a encontrar esos mismos rasgos, que por ahí les pueden servir para pensarlo desde sus propias disciplinas. A ver, porque obviamente el texto que toma Pozo, en vez, no es de visuales, esta vez es de música, pero por ahí pueden encontrar, y además una cuestión muy particular de la música, que es la enseñanza instrumental o el canto, que es una parte de la música nada más. Entonces, a ver, está bastante sesgada también la mirada de Pozo para poder explicarlo. Entonces ustedes pueden pensar, algunos estudiantes que pensaron en la UNA a partir de materias, como hicieron con el trabajo práctico 1, ¿no? Con el cuadro ese. Otros pensaron en experiencias de talleres que estuvieron transitando de manera formal, pero en clases particulares, colectivas por ahí, ¿no? Entonces, hoy, como también decía Ana recién, que ustedes pueden pensar en sus propias prácticas si es que están dando clases. Entonces, la clase de hoy se trata de desandar el punto 1, poder encontrar el relato o la descripción de situaciones de enseñanza donde ustedes puedan dar cuenta si en esa clase, en esa materia, se relevaban conocimientos previos, se hacía una síntesis previa para volcar el tema nuevo, qué es lo que pasa allí, ¿no? Y lo que yo propongo es que, a ver, ahora son 19:41. Nos reunimos, a ver, ustedes pueden operar de esta manera, o sea, o hacen un chat por WhatsApp para charlar, o se abren un Meet aparte, salen todos de este Meet, ¿sí? Y nos volvemos a encontrar en este Meet a las 20:15. Les damos aproximadamente un poquito más de media hora. No, a ver, no es que tienen que tener resuelta la vida, nos tienen que contar qué dificultades encontraron, qué cosas pudieron relatar, eso, un primer acercamiento, porque esto lo van a continuar ustedes en la clase próxima. ¿Estamos bien ahí? Bueno, ¿Sí? ¿Se entiende la tarea? Sí, yo puedo seguir trabajando con el grupo, ¿no? Que ya había hecho la primera parte. Como quieras. Vale, gracias. Andrés, me parece que dentro de la comisión no tiene a nadie de música, salvo que se haya unido alguien más, pero dentro de todos los inscriptos no hay nadie más que él en música como representante. Por eso está con un grupo de danza. Dale, Andrés, fíjate si querés o si no,
eh, si bien el texto de Pozo es de música, vos podés pensar también por tu cuenta otras alternativas de música también. Eso es posible también, como vos quieras. Bueno, Si a vos te sirve seguir trabajando con las compañeras y eso con este intercambio que fue muy rico la vez pasada y vos también hiciste algunos comentarios puntuales de tu propia disciplina, manejate como vos quieras ahí, nosotros te damos carta blanca en eso. bueno, Pero obviamente en el caso de que se sume alguien más de música, incluílo también para que no esté solo. Pero creo que no va a pasar eso ya a esta altura. No, no. Bueno, y los chicos de la comisión del miércoles son del mismo grupo, las chicas, perdón, que se conectaron. No, yo estoy con Juli, que es de danza, pero Juli no se puede sumar, recién se desocupa a las 8:30, no creo que llegue. Bueno, hace una cosa, Viole, pensar algunas cosas vos, o Ujú. sea, no te vamos a echar todo en tus propios hombros, pero empezá a pensar algunas ideas que te sirvan para poder charlar con tu compañera luego. No te pedimos que nos traigas una respuesta ya armada, sino algunas puntas que nos permitan también acompañarte en esta primera discusión. Y nos juntamos acá, como les dije, bueno, ahora pasaron un poquito más y 20. ¿Les parece bien? Dale, 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 Nos gracias. juntamos y 20. Les pedimos por favor puntualidad, así hacemos algunos intercambios y la idea es terminar antes de las 9, ¿sí?